de mis promesas. Vamos, dígalo más fuerte: enemigos de mis promesas. No, yo creo que usted puede hacerlo mejor. Enemigos de mis promesas. Dígale a la persona que está a su lado: hay enemigos en contra de tus promesas. Vamos a aprender un poquito de esto y quiero que vaya conmigo muy rápidamente a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y verso 11. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Levante su mano derecha y diga conmigo: habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gracias por colocarse en pie y honrar la palabra de Dios. Permíteme ubicarte un momento y hablarte no solo de enemigos, sino ilustrarte por un momento qué es una promesa. Todo el mundo habla de promesa, todo el mundo recita promesas, pero a veces no sabemos qué es una promesa. Y permíteme enseñarte que una promesa no es otra cosa que una declaración de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Diga conmigo: una declaración de la voluntad de Dios a mi vida, respaldada esa declaración por su carácter, por su fidelidad. Porque cuando Dios promete algo, no está basado en la circunstancia que estés viviendo, en la circunstancia actual o en tu circunstancia presente. Cuando Dios promete algo, te lo promete desde el plano de tu propósito eterno, ese propósito eterno que Él ha determinado para nosotros. Las promesas de Dios no dependen de nuestra capacidad humana, sino dependen de ese precioso poder. Sin embargo, esas promesas requieren algo nuestro. Déjame enseñarte algo. Si tú viniste el viernes, seguramente te vas a ubicar un poquito en lo que hablé. Lo que estoy tocando hoy tiene todo que ver, pero a la vez nada que ver. Pero tiene todo que ver con la esencia del Dios que quiere cumplirte lo que Él prometió. La promesa de Dios no depende de nuestra capacidad, escúcheme bien, sino de su poder. Por eso es lo que la boca de Él habló. Pero ellas que están sujetas a nuestra fe, a nuestra obediencia, a nuestra perseverancia, para que estas promesas sean manifestadas en la vida de quienes la creen. Escúcheme bien. Hebreos capítulo 6 habla al final del verso 15 de dos cosas por las cuales Abraham heredó la promesa: fe y paciencia. Diga conmigo: fe y paciencia. Vamos a decirlo más fuerte: fe y paciencia. Déjame enseñarte algo. Una cosa es esperar con paciencia y otra cosa es esperar con impaciencia. La mayoría de nosotros esperamos porque nos toca esperar. La paciencia no es otra cosa que el saber esperar, el conocimiento, la ciencia que espera. Paciencia, conocimiento que sabe esperar. Pero cuando tú no tienes ese conocimiento, entra la impaciencia y es donde tú te adelantas a los procesos, te adelantas a lo que Dios va a hacer, y por esa impaciencia terminamos perdiendo bendición. Fue la impaciencia de un tipo llamado Abraham, el padre de la fe. Su impaciencia de que con Sarai no había podido tener hijos, y escuchó el consejo de su mujer, que dijo que se fuera a Agar, su criada, que nació un niño llamado Ismael. El bebé no tiene la culpa, pero hoy por hoy los ismaelitas le siguen haciendo la vida imposible a los hebreos, por una sencilla razón. Desde el día del destete de Isaac, el hijo de la promesa, Ismael empezó a molestarlo. Desde ese día hasta hoy, los ismaelitas los sirios no han dejado de fastidiar a los hebreos, porque Abraham se impacientó. Abraham tuvo impaciencia. Las promesas de Dios tienen enemigos. Diga conmigo: tienen enemigos. Pero antes de hablar de los enemigos, déjame hablarte de los aliados. Las promesas de Dios también tienen aliados: la fe, la paciencia, la obediencia, la perseverancia y la gratitud. Son aliados. Diga conmigo: son aliados. Estas cosas son aliados de las promesas. A diario podemos ver que hay personas
que no reciben esas promesas de parte de Dios. Y no sucede, no se dan porque no las pelean, no las declaran. El cumplimiento de cada palabra que Dios habló a tu vida. Escúcheme bien, cada vez que Dios habló una palabra sobre los héroes de la fe, ellos tuvieron que caminar, actuar, pararse a favor de eso para verla cumplida. No fue que ellos esperaron en Dios, porque parece ser que para la iglesia esperar en Dios es cruzarte de brazos y esperar que pase lo que Dios quiera. No. Eso no es una clase de fe. La clase de fe que Dios quiere es la clase de fe que provoca el actuar de las cosas. Si Dios te dijo que te iba a dar un hijo, entonces tú tienes que entender que aunque hoy no lo tengas, llegará el día y tú te vas a preparar para eso. Tú vas a tomar las vitaminas adecuadas para eso. Tú vas a caminar como que ya casi llega la promesa. ¿Alguien me está siguiendo? No basta con escuchar la promesa. La mayoría de la iglesia tiene un problema. Es que la iglesia recibe una palabra, una promesa, una palabra profética que es una promesa, que es un declarar de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y lo primero que hacemos es subirla a las redes sociales. Las palabras proféticas no se hicieron para que las publiques. Las palabras proféticas se hicieron para que las milites. Porque el enemigo no puede saber lo que Dios tiene para contigo a menos que la boca de Dios lo haya hablado. Y muchas veces Dios usa la boca de profeta para hablarnos un poco de lo que Él tiene para nosotros. E inmediatamente el cielo habla, el infierno reacciona. Lo voy a repetir. Inmediatamente el cielo habla, el infierno reacciona. Pastor, ¿por qué después que me dijeron que esto venía para mi matrimonio, las cosas de mi matrimonio se pusieron de color de hormiga? Por esa razón. Porque el infierno nunca puede saber. Porque el diablo, Satanás, la serpiente antigua, como quiera llamarle, no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. Por eso no puede saber lo que viene para contigo, a menos que un profeta lo suelte, a menos que un profeta lo hable, a menos que un hombre de Dios hable de parte de Dios y diga: así te dice el Señor. En ese momento el infierno se prende, las alarmas del infierno se prenden para hacer incumplir esa palabra, para hacerte abortar. Ahora, el diablo no puede hacer nada por lo que Dios ya dijo, pero sí puede hacerte dudar de lo que Dios dijo para ti. Él no puede hacerle que Dios se arrepienta, porque quien habló fue Dios. Él no puede hacer que Dios la borre. Él no puede hacerla, pero lo que sí puede hacer es hacerte dudar de esa promesa, hacerte dudar de esa promesa. Así que no basta solo con escuchar la promesa, también debemos tomarle. Así como Dios le prometió a Abraham que Dios lo bendeciría jurando por sí mismo. Ojo bien, también tienes que hacer esto eco en nosotros. El deseo del corazón de Dios es bendecirnos. Diga conmigo: el deseo del corazón de Dios es bendecirnos. Vamos, dígalo más fuerte: el deseo del corazón de Dios es bendecirnos. Ahora, una pregunta: si el deseo del corazón de Dios es bendecirnos y Dios ha dado promesas a nosotros, ¿por qué razón, motivo y circunstancia hoy, siglo XXI, hay personas que todavía no viven en las promesas? Por una sencilla razón: porque cada promesa que Dios te da tiene enemigos que van a hacer lo imposible para impedir su cumplimiento. Ellos no pueden hacer nada por lo que Dios ya habló, pero sí pueden hacer que tú dudes, que tú te atrases. Pueden distraerte de aquello que tú quieres lograr, y de repente tú te sientes que las promesas que están lejos. Pero el día que sientas que las promesas que están lejos, es un buen momento para volver a Dios, porque no fueron las promesas que se alejaron, es que te alejaste de aquel que te dio la promesa. Y cuando yo veo la promesa lejos, es porque me alejé de aquel que me dio la promesa. Dios quiere darte buenas cosas, pero también tienes que entender que hay un enemigo que va a querer dañar tu promesa, tu propósito. La Biblia enseña que cuando el sembrador sale a sembrar, el enemigo viene a robar esa semilla. Por eso Mateo capítulo 3 y verso 3 dice: aquí un sembrador salió a sembrar, y esa parte de esa tierra es de esta semilla que cayó en tierra. El enemigo va a querer sí o sí, no importa en qué clase de tierra caiga, él va a hacer su trabajo para dañarla. Y es ahí donde tienes que exponer tu vida a que el Padre pueda regar esa semilla todos los días, hasta ver esas promesas cumplidas sobre ti, sobre tu vida, sobre tu casa. Por eso Juan capítulo 10 verso 10 dice que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Diga conmigo: matar. Vamos, dígalo más fuerte: hurtar y destruir. Ahora, es tan importante conocer cómo opera el enemigo para robarnos la promesa que Dios ha sembrado en nosotros. Porque tú no puedes ir en contra de alguien que tú no conoces. Tú no puedes estar peleando con algo que tú no sabes cómo opera.
porque estarías perdiendo tu tiempo en la pelea. Y una de las cosas que Dios quiere hacer es enseñarnos enemigos de nuestra promesa. Dios quiere bendecirte, pero yo estoy quebrado. Dios quiere sanarme, pero estoy enfermo. Dios quiere restaurarme, pero estoy con mi matrimonio desbaratado. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces hablamos una cosa, pero tenemos otra. Amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas, pero ni soy prosperado ni tengo salud. Algo tiene que estar pasando. ¿Es el deseo de Dios? Sí. ¿Dios quiere verme mal? No. ¿Dios quiere verme bien? Sí. Entonces, si Dios quiere verme bien, ¿por qué es que yo voy de mal en peor? ¿Me está siguiendo? Algo debe estar pasando por el cual como que la promesa de Dios no se me hace real, no se me hace una realidad. Dios siempre es fiel para cumplir lo que ha prometido. Su palabra es fiel para hacer lo que el Padre quiere que haga. Pero Santiago capítulo 4 verso 7 nos da una ilusión de lo que el Padre quiere que tú y yo hagamos. Nos da un paneo. Dice Santiago capítulo 4 verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él, la Biblia dice, someteos a Dios. Diga conmigo, someteos a Dios. El problema es que la gente quiere resistir al diablo sin antes que estar sometido a Dios. Porque la gente piensa, porque te lo enseñaron las mujeres empoderadas, estas predicadoras entaconadas, empoderadas, apoteósicas, lo predican. El diablo solo tiene que saber. ¿Me prestas tus zapatos? La talla de tu zapato. Dale, dale con el tacón al diablo. Me puedo poner esto, se daña si no. Solo para taconía nada más. Dale. Dale, dale. Así se. Bien, ojo que estamos en vivo, ¿verdad? Periodicazo. Vamos, písale la cabeza al diablo. Y te enseñaron estas predicadoras neotestamentarias. No lo afirmo porque me puedo caer de aquí. Que entonces el enemigo está bajo mis pies por la autoridad que yo tengo. Pero no me enseñaron que la razón por la cual yo lo puedo pisar es porque el Dios de paz ya lo puso, ya lo aplastó y lo puso bajo mis pies. O sea, que yo no tengo autoridad para aplastarlo. Quien lo destruyó fue Jesús. Y al estar yo sentado en lugares celestiales junto con Cristo, también lo destruí. Estoy predicando. Escúcheme. Y esa predicación de ahora que te dice, no, aplasta al diablo, te da una noción. Yo tengo autoridad. Pero el diablo no se va a ir a menos que usted esté sometido a Dios. Someteos a Dios. Resistir. Tú no resistes al diablo por la fuerza que tengas. Sansón no podía resistir al enemigo por la fuerza. Sansón lo resistía por la santidad, por la integridad de su corazón. Por eso la Biblia dice resistir. Diga conmigo, resistid. Vamos, dígalo más fuerte, resistid. Someteos a Dios. Resistid al diablo. Y entonces, él huirá. El enemigo no puede huir de la familia de alguien que no esté sometido a Dios. Hay mujeres que ni al marido se le someten. Porque yo gano más que tú. Estás haciendo el curso de discipulado 1 para ser Jezabel siglo XXI. ¿De cuánto acá el hombre es cabeza porque gane más o gane menos? Diga conmigo, diseño. Y hay mujeres que saben pisotear a los hombres porque ellas tienen más títulos, tienen más dinero, tienen más ingresos. Entonces, no se le someten al marido y esas son las entaconadas apoteósicas. La gran mayoría de predicadoras que predican así, todas han tenido 2 y 3 maridos. No le funcionó el primero, no le funcionó el segundo y dicen que el problema es de los maridos. Tienen un espíritu jezabélico y díganle que yo les dije. No me importa. Son tan empoderadas que no se les someten a nadie, ni pastores tienen, porque son ungidas. Entonces yo no puedo resistir al diablo a menos que yo esté sometido a Dios. Someteos pues a Dios.
Bajo ese sometimiento yo resisto al diablo y el diablo, según Santiago capítulo 4 verso 7, una de las formas más sencillas de resistir al enemigo es permanecer sometidos a esa dirección del Señor. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando Dios te da una promesa, debes permanecer firme creyendo en lo que Él te ha hablado. Necesitas sacar de tu vida todo aquello que impida recibir lo que Dios tiene para ti. Te dije, las promesas no son para que tú alardees que Dios te habló. Saca las militas, las palabras, tú lo dijiste. Y si tú lo dijiste, yo lo voy a reclamar. Mi hijo Benjamín en UCI, que con un diagnóstico de muerte, y yo recuerdo que saqué la palabra, no la publiqué en Facebook, no la publiqué en YouTube, no la publiqué en Instagram, y entré a UCI con mi teléfono y se la puse a mi hijo Benjamín de unos días de nacido, y le dije: esto es lo que Dios habló para ti. Y empecé a hablar la palabra profética que me habían dado antes de que Benjamín existiera, porque la palabra profética y la promesa de Dios es una moneda de intercambio entre el cielo y la tierra. Padre, tú lo dijiste, y si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir. ¿Alguien me está entendiendo? En la Biblia hay personas que vencieron sus enemigos de las promesas. Abraham venció la duda. Romanos capítulo 4 verso 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. José venció la frustración y la amargura. Josué venció el temor. David venció el desánimo. Caleb venció la pereza. 85 años y diciendo: dame este monte que con mi fuerza lo voy a tomar. Quiero enseñarte cómo pelear por una promesa. ¿Cuántos tienen promesas aquí? Yo no quiero que se te empolven en tu cuaderno. Yo quiero que las vivas, que tus ojos las vean. Número uno, ¿cómo pelear por una promesa? Número uno, creyéndola antes de verla. Créete una mamá aunque no hayan tenido los hijos. Van a venir. Van a venir. Créele que te vas a casar bien. Pero tienes que hacer tu parte, hijo. Si no, déjame decirte que te vas a quedar vistiendo y alimentando y cambiando los pañales de los sobrinos, porque nada va a pasar. No, yo espero que si Dios me la tiene, entonces que Dios me la mande. No, tú tienes que mirar por lo menos. Ahora no te pases de mirar, porque hay unos hermanos que sí saben cómo hacer esa vaina y te están mirando, dándole mirar con intención. Yo creo que vienen a la iglesia y como unos abanicos así. Hay que ponerles el cosito así, mirando aquí. No. Pero si tú estás viendo que una mujer que conociste en la iglesia tiene las características, no solo físicas, deja de estar viendo físico. Porque el físico se puede arreglar o se descuadra con el tiempo. ¿Me está entendiendo? Pero para todos los demás, mis hermanos, hay solución. Si se arruga, la estiramos. Si tiene pelo churrusco, se lo estiramos. Si lo tiene muy estirado, se lo enchuscamos y le echamos laca para que le queden ahí las ondas. Eso se lo hace la pastora. ¿Qué necesidad? Media hora dándose aquí para que le queden unos chuscos. Si lo tuviera chusco, lo quisiera liso. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Pero sígame. Si usted ve que esa persona tiene las características que usted necesita para su vida, empieza a mirar. Empieza a ser intencional. Si tiene un grupo de amigos, váyanse a comer hamburguesa. Él la conoce. ¿Sabes cómo come? Eso es importante. De pronto la vez que vende hamburguesa se te quita el encanto. O sea, no. Yo pago, hermano, pero ya nos vamos. ¿Me sigue? Creyéndolo antes de verla, confesándola continuamente. Parece en la casa que Dios dijo que era para usted, parece en la empresa que Dios dijo que era para usted, y diga: Padre, algún día yo voy a operar desde aquí, algún día yo voy a tener una casa como esta. Parece que el concesionario donde quiere su carro tiene que verlo, yo recuerdo cuando yo quería mi primer carrito y me paraba todos los días, iba todos los días a pisar, a tocar el carrito hasta que Dios me lo dio. El problema es que yo fui a pedir un crédito y no me lo dieron. Y alguien me dijo: pastor, es que no tiene vida crediticia, por favor saca un plan de telefonía. Y me fui a Tigo.
El plan costaba 20,000 y ¿sabes qué me dijeron? Que no me lo daban porque yo no tenía experiencia. Pero ¿y cómo quiere que tenga experiencia si no me dan 20,000? ¿Te ha pasado cuando vas a buscar una hoja de vida? Mínimo 1 año de experiencia. Mi amor querido, me acabo de graduar, estoy recién empaquetadito. Si tú no me das la experiencia, yo nunca la voy a tener. La gente te pide experiencia, pero no te da experiencia. Cuando yo estaba trabajando en la parte educativa y me tocaba hacer entrevistas, yo siempre le daba prioridad a la gente recién empacadita, porque esa gente tenía pasión, tenía fuego. Ese poco viejo, maestro, zorro, no digo que él es tu caso, pero ya se saben por dónde le entra el agua el coco, no quieren hacer tareas, les da flojera enseñar que 2 es 4. Entonces no tienen la paciencia porque ya están viejos y no quieren enseñar, se van para la cafetería a tomar café. Y le dejan un taller a los pelados. Esos son los maestros zorro viejos. Entonces yo cogía a los que no tienen experiencia. Eso, venían cuchillas, querían poner tarea para la casa. Próxima clase, quiz, saquen una hoja. Eso es lo que me gusta. Pero los pobres viejos, esos cansados, quieren ir a tomar café, fumar cigarrillo. Pero yo todos los días entraba. El carro que Dios me va a dar. El carro que Dios me va a dar. Y tenía amigos en bancos y me decían, pastor, nada, no sale. Hasta que me faltaba un banco cerca de donde yo trabajaba y Dios me dijo, llega ahí. Y ese día me puse la mejor ropa. Me eché el mejor fabuloso que tenía guardado. Me llevé un bolsito, un maletincito, y como no tenía nada que meterle, le metí un poco de ensayos que me habían dado del colegio, que no había calificado, los metí ahí. Y me voy ahí. Me bajé de una moto una cuadra antes para que no vieran que yo llegaba en moto. Un tipo tan elegante y en moto. No me puse casco porque ese casco, tú sabes, a veces no huele tan bien que digamos. Yo me paré. Le dije, señorita, yo vengo porque vengo por un crédito de vehículo aquí. Me dijo, claro que sí, señor, me regala su cédula. Y yo saqué la cédula, se la di. Ella la puso, la metió justo en el teclado y quedó la cédula paradita así y empezó a meter el número. Y yo empecé por dentro a orar en lengua. No tenía que escucharme la vieja, pero yo estaba orando. Me dice la señora, efectivamente, señor, usted tiene aquí un crédito preaprobado para vehículo. Y yo, claro que sí. ¿Y cómo sería? ¿Cuánto es el valor? Yo decía, ¿será que la vieja vio bien? Yo dije, yo no voy a hacer que esa pantalla se cierre. Yo hoy me voy con el crédito, así me toca firmar lo que tengan que firmar. Porque si vengo otro día y vamos a ver que se equivocó un número, quedó clavado yo. Porque yo no podía creer, como hace un mes, Tigo no me daba 20,000, ahora me está dando un crédito. Me dieron el crédito del 100%, del 95%, 90%, perdón, para el crédito de vehículo. Y me dice la señora, y usted tiene el 10% para el vehículo que quiere. Y yo, hace rato. O sea, podemos hacer negocio hoy mismo. Yo tenía el 10%, yo no tenía nada. Pero dije, si Dios me va a dar este crédito, el 10% es lo de menos. Pasaron 2 semanitas. Y un día llamé a mi mamá y papá le dijo, salgan que les voy a entregar algo aquí. Y cuando yo iba llegando con el carrito nuevo, la fe llama las cosas que no son. Y cuando inauguramos la iglesia, ahí metía como a 10 personas en ese carrito. Viajó conmigo donde usted no tiene idea. Prediqué. Pero yo llamé las cosas que no son como si fuesen. Número 4, actúa conforme a ella. Número 5, rechaza todo pensamiento contrario. Número 6, rodéate de personas de fe. Te va a tocar hacer un inventario, porque hay gente que está contigo pero no cree como tú crees. Hay gente que está contigo pero por un lado te dice una cosa y por otro lado dice, pobrecita, mira que no ha tenido ni bebé, ya se quedó mi hija, no ha tenido ni marido. No, entonces empiezan a hablar de ti. Esa gente puedes saludarla, puedes celebrarla, te puedes tomar un café, pero no lo hagas parte de tus sueños, porque esa gente mata la fe, mata la unción, mata los sueños. Tú necesitas gente a tu lado que pueda creer en el Dios que tú creas, que pueda soñar con el Dios que tú sueñas y que pueda verte cumplida las promesas de Dios en tu vida. Y último 7, persevera hasta ver su cumplimiento. Las promesas de Dios no se abandonan, se sostienen hasta que se conviertan en realidad. Y aquí va el primer enemigo. Primer enemigo de las promesas, la duda. Diga conmigo, la duda. Santiago capítulo 1 verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
pida con fe, no dudando. Diga conmigo la duda. Los que dudan no pueden recibir de parte de Dios. Lo primero que debemos hacer en nuestra vida es dejar de orar con duda. Si tú no crees, no vas a alcanzar la promesa. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria? Dios ha ligado el cumplimiento de la promesa a una sola cosa: fe. El problema es que tú quieres que Dios se mueva en tu tiempo, pero Dios se va. El problema es que tú siempre te estás mirando con la vida de otro y te vas a frustrar. Es que la otra quedó embarazada primero que yo. ¿Y qué? Por eso tú no te llamas como ella. Por eso tus huellas dactilares son diferentes. Por eso tu pelo es churrusco, el de ella es liso. Tienes que entender que eres una persona diferente. No puedes medir el mover de Dios por lo que Dios hace con otro. Cree que lo tuyo va a llegar. Celebra lo que Dios está haciendo con otro. Si tú estás esperando un bebé y ves que alguien queda embarazada, celébralo. Esto no es bíblico, pero te va a ayudar en tu fe. Cómprale unos zapaticos, unos pañalitos y dile: esto es para tu bebé, porque de todo lo que el hombre sembrare. Gente que se pone con malas: ay no, ay ese él tiene eso. Yo siembro. Yo veo a mis amigos construyendo templos y yo siembro esos templos. Yo amigos construyendo, vamos a sembrar. ¿Qué es la única manera de poder recibir? Sea sabio. Celebre la bendición. Hay gente que le ve la bendición a otro y se deprime. Alégrese porque el próximo eres tú. Ya falta uno menos en la lista. Dígame, cuando estoy haciendo la fila de banco, esa fila de banco casi sí se demora. Uy, no. Es normal que yo tengo asesores VIP que son hijos de esta casa. Y cuando tengo que ir a un banco, me atienden en la torre de mi banco sin hacer fila. No les digan que yo les dije, pero eso no me hacen hacer fila ni nada. Yo solo llego y me pasa como si fuera un alto gerente ejecutivo. ¿De qué empresa nos visita? De la empresa del reino. Hago fila hace muchos años, no hago fila. Tengo mis hijos que me atienden en la torre de Bancolombia, así que yo no hago fila para ninguna gestión. Pero no hay nada más engorroso que hacer una fila de banco. No hay nada más engorroso que pasar la noche en un aeropuerto porque te atrasaron el vuelo. Y si estás fuera del país, no hay nada más terrible que dormir en un aeropuerto, porque tú ni duermes porque tienes miedo que te van a robar. Así estés en Europa. Tú estás mirando, vemos con ojos abiertos, otros cerrados. Porque ya tú estás vacunado, que en Europa no atracan así. Tú estás comiendo en Europa una pizza y estás. Siente que estás ahí en el 13 de junio. Que vayan a la moto, quieto. No, así no pasa, Nunca pasa en Europa eso. Pero uno colombiano, ¿tú crees que es una jugada? No hay nada. Y tú ves un aeropuerto y tú piensas que estás en el aeropuerto El Dorado, que cualquiera te puede robar. Está ahí, no abierto y no cerrado. Tú no descansas. Esperar hasta que te llamen al vuelo. No hay nada más engorroso que esperar con paciencia. Porque uno puede esperar pero con impaciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo me van a llamar? ¿Y por qué no me han llamado? Número 2, el afán. Mateo capítulo 13 verso 22. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mateo 13, 22. Digo conmigo, el afán. Mis hermanos, la ansiedad, la preocupación y el afán ahogan la palabra y impiden que esta palabra produzca fruto. A veces que estamos afanados. No, yo voy a hacer plata, yo voy a hacer negocio. Usted puede rendir su vida a Dios mientras hace plata y mientras hace negocio. Usted puede servirle a Dios mientras prospera. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El problema es que te enfocas en hacer riquezas, pero el día que te vayas de esta tierra no te vas a llevar nada. Asegúrate que si te vas, deja por lo menos la clave de la tarjeta. Déjasela a tu esposa, para que por lo menos la tipa tenga cómo resolver el asunto. Los cafés a las 9 noches por lo menos. ¿Alguien me está siguiendo? El afán, estamos afanados. Pero no le agregas un día ni una hora a tu vida por afanarte. No se la agregas. Número 3, el temor. El temor bloquea, paraliza y evita que avancemos hacia la promesa de Dios. Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Debemos abandonar el temor y comenzar a caminar hacia lo que Dios dijo. A veces el temor por las cosas que ni siquiera han pasado.
nos agobian, nos roban la paz, nos quitan el don, la gracia, el favor de Dios. La fe nos lleva a hablar con Dios, a creer por lo imposible y a actuar en fe aun cuando otros no lo hagan. Número 4, perdone que vaya tan rápido por el tiempo, se me acabó hace rato. Número 4, la pereza. Diga conmigo, la pereza. Un día el Señor le dijo a Josué en capítulo 1 verso 8: esfuérzate y sé valiente, y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y entonces y solo entonces tú harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. La dirección fue clara. Josué, tienes que esforzarte y ser valiente. Déjame decirte algo, que a veces nosotros no queremos esforzarnos. La Biblia dice que el que no trabaje. Hay gente con una mentalidad que quiere que todo se lo regalen. No, que el gobierno me solucione. ¿Que el gobierno qué? ¿El gobierno qué? Son esos típicos hijos que matan a los padres en vida para decirle: la casa es mía, el carro es tuyo, la no sé qué. ¿Y qué es tuyo, pedazo de vago? No has hecho nada en la vida. Solo descuartizar lo poco que tienen tus padres. Tuyo es lo que trabajaste, tuyo es lo que construiste. Papá tiene herencia. Le dije: ¿sabes qué? Vende esa herencia, vete a Europa, viaja, cómete todo. No, que mi hijo que le quiero dar, no le deja a nadie. Es que los hijos hagan lo que les dé la gana, que vayan a fregarse su vida a otro lado. Porque hay gente que solo está pendiente a lo que otro construyó. Mentalidad de esclavo. Lo tuyo es lo que trabajaste. Esfuérzate. Hay gente que no quiere esforzarse. Quiere que todo le caiga del cielo. Es que estoy varado, pastor, ¿qué hago? Oro. No, ora y actúa. Ora y lleva una hoja de vida. Ora y toca una puerta. Ora y emprende. ¿Alguien me está entendiendo? Pero la pereza del siglo XXI. Caleb a los 85 años le dijo al Señor: dame este monte, dame con todo el gigante, que con mi fuerza lo voy a tomar. Hay gente que tiene 30 y yo, ay no, como cansado. Y que me tomo un metacapamo porque me duele como la columna. Mano, 30 años. Y después unos viejitos. Caleb a los 85, dame este monte, dámelo. Hay gigantes, Caleb, dámelo, que yo lo voy a tomar con mi fuerza, sin ayuda, porque Dios que está conmigo. Número 5, la tristeza, la frustración y la amargura. Habacuc capítulo 3 verso 17. Regáleme eso ahí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, mira esto: con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Te lo voy a traducir. Aunque todavía no haya llegado el milagro, aunque todavía la sanidad no haya llegado, o que la empresa no se haya levantado, o que el contrato no me haya salido, o que el bebé todavía no le he cargado, con todo y eso me alegraré, porque yo sé que mi Redentor. No permitas que la tristeza, la frustración y la amargura controlen tu destino. Pueda que todavía no hayas visto lo que Dios va a hacer, pero yo te vengo a decir en esta mañana: Dios lo va a hacer. Espera, porque Él hará. Y por último, perdónenme que vaya tan rápido. Por último, la impaciencia. Muchas personas no abandonan la promesa, no porque Dios no vaya a cumplirlo, sino porque se cansaron de esperar. Hebreos 6:12 declara que es por fe y por paciencia. Pero yo le voy a agregar algo: fe, paciencia y permanecer. Porque hay gente que por impacientes se lanzan y quiebran. Tiempo y ocasión acontece. Espera tu tiempo, pero también espera la ocasión. No te lances antes de tiempo. Yo he visto gente brillante, lanzarse antes de tiempo y perderlo todo. ¿Tienes dones? Espera. Que si Dios te llamó, Él te levanta. No tienes que levantarte tú. No te promociones tú. Nunca. Vive joven, cuya presencia estoy en más de 20 años de ministerio y 14 de pastor de esta casa. Nunca yo he hecho
me puede dar la oportunidad de predicar en la vida. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿A poco que ni quiero andar predicando en otro lado? Tengo una asignación en esta hora que debo cumplir y punto. Este año nos pusimos, ahorita después del segundo semestre, a ir intencionalmente a todas las ciudades e iglesias de nuestra cobertura para predicar y ayudarles ahí. Un fin de semana. Pero es porque me toca levantarlo, pero no porque yo quiero estar predicando en otros. No, mi asignación es aquí. Porque puedo estar entretenido con lo que Dios quiere hacer en las naciones, que prácticamente voy a descuidar lo que Dios está haciendo aquí. Quiero. Cuidaste la viña de otros, la viña que era tuya la descuidaste, dice la Escritura. Hay que ser intencional. Hay gente que dice: ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me van a poner? Yo quiero. Sí, tú tienes que esperar tu tiempo. A cada uno le llega su tiempo. Y el tiempo tuyo no es igual al tiempo mío ni al tiempo de otro. Aprende a esperar. No se adelante porque va a fracasar. Diga conmigo: impaciencia. La impaciencia nos lleva a adelantarnos a Dios y tomar decisiones equivocadas y abandonar el proceso antes de tiempo. ¿Cuántos son impacientes aquí? Levántame sus dos manos, por favor. Bienvenido al club. Si alguien impaciente soy yo, pero me ha tocado aprender. Si por mí fuera, ya hubiese roto paredes. Pero hay que tener paciencia. No es a mi velocidad, es a la velocidad de Dios. No es a mi tiempo, es a su tiempo. Y cuando tú entiendes que estás en sus manos, lo mejor que puedes hacer es tener paciencia. El conocimiento del saber esperar. Espera a la persona idónea para que no te choques. Casarte es fácil. Lo complicado es divorciarte. Evítate la fatiga. Eso trae dolor, lágrimas, ataduras. Ataduras porque se separan, se casan amando, se separan odiándose. Entonces, para que eso no te pase, asegúrate de que sea la persona, el hombre o la mujer que Dios tiene para ti. Yo quiero que te coloques sobre tus pies por un momento. Míreme por favor y levánteme sus dos manitos al cielo por un momento. Me va a recibir esto con sus ojos abiertos. Pastor, ¿y cómo sé que estoy cerca del cumplimiento? Escuche esto. Yo sé que tú estás cerca del cumplimiento cuando Dios comienza a pedirte pasos de fe. Cuando tu carácter empieza a ser procesado. Cuando aprendes a depender más de Dios que de tus circunstancias. Y cuando tienes paz sin aún ver resultado. No ha llegado, pero va a llegar. No lo tengo, pero lo voy a tener. No se ha abierto, pero se va a abrir. No se ha dado, pero se va a dar. No ha llegado a mis manos, pero va a llegar a mis manos. ¿Alguien me entiende lo que digo? Paz. Paz en medio de los procesos. Y eso hace que el cielo se abra a tu favor. Por eso te hablé de los aliados. Te acabo de hablar de los enemigos. Saca de tu vida todos los enemigos y mete aliados a tu vida. Y te hablo también de amigos. Hay gente que no puede caminar contigo. No tienes que bloquearlo, no tienes que insultarlo, no tienes que enojarte ni ofenderle. Sencillamente hay gente con la que te puedes tomar un café pero no puedes caminar. Sencillamente hay gente con la que te puedes tomar un jugo pero no puedes correr. Sencillamente hay gente con la que puedes hacer un comentario y reírte, pero con esa gente no puedes creerle a Dios porque no tienen la misma fe que tú tienes, no ama al Dios que tú amas. O a veces pueden estar en la misma iglesia pero no le funcionó el tratamiento. La palabra no ha sido viva, eficaz en ellos. Y la palabra es la que cambia, no es una experiencia. No son los años en el evangelio, son cuánto vives y has vivido el evangelio. No es vivir el evangelio, es cuánto has vivido del evangelio. Eso es lo que va a cambiar a alguien. Por eso mi consejo es: ródate de gente que crea contigo. Ródate de gente que crea como tú crees, con locura. Además, tendré que decirte, no con todo se puede hablar de todo. Porque hay gente que llega a medirte nada más. Vamos a meter una cascarita para ver con qué sale el Fran.
Te van a probar. Te van a probar. Hay gente que está ahí solo para probarte de qué estás hecho. Y tú tienes que dejar bien a Jesús. Ahí me ha dicho gente: pastor, ¿qué hacemos? Tengo gente aquí, contactos aquí, con una llamada hacemos tal. Tranquilo, no hagas nada. Hay un Dios que pelea por mí. No es ayúdate que yo te ayudaré, es esfuérzate y sé valiente. A veces cogemos los caminos más fáciles. Hay gente que te está observando. Ah, pero ¿y eso que tú eres evangélico? Y yo pensé que tú hablabas diferente, te comportabas diferente. La gente te está probando a ver qué tan bueno y qué tan verdadero es el Dios al que tú dices servir. La gente te está probando. Un día un pastor amigo, bueno, no, mentira, no es mi amigo, un pastor que conoce hace muchos años, tengo años que no hablo con él, por eso no puedo decir que es un pastor amigo. Perdí rastro de él. Su ciudad pequeña, Dios que estaba levantando su ministerio, y era un muchacho como de 22 años. Dios empezó a usarlo con poder. Un día tomó un microbús y el chofer le dio vueltas de más. Él se sentó, contó las vueltas y se regresa al chofer a decirle: Señor, se equivocó en las vueltas, me dio de más. El chofer sonrió y le dije: no me equivoqué. Es que tengo familiares que van a su iglesia. Solo quería saber qué tan honrado usted era. Hoy por hoy, ese chofer de bus es uno de los líderes de la iglesia de este pastor. Un día, un hombre que hacía negocios turbios vino a traerme dinero hace 14 años aquí. Estábamos inaugurando, antes de inaugurar la iglesia, y vaya que yo necesitaba 2 pesos para comprar pintura. No tenía. Usé mis ahorros, usé mi salario cuando trabajaba en la escuela para poder. No existía nada, no había ni una sola persona. El primer mes de arriendo del canon y el anticipo lo pagué con mis ahorros y mi salario de aquí del lugar. Y llegó este hombre y se baja con un bolso a la afuera de la iglesia en su camioneta. Sé quién es perfectamente. Lo conozco, me saluda. Me dijo: pastor, me enteré que estabas poniendo una iglesia aquí. Yo vine a darte una ofrenda para que puedas poner este lugar bien bonito para Dios. Aquí hay 50 millones. Y me puso el bolso así. Y yo le sonreí y le dije: mi hermano, yo no te puedo recibir ese dinero. Me dijo: ¿por qué? Le dije: porque yo sé dónde viene ese dinero y yo no puedo manchar las finanzas de la iglesia antes de haber iniciado. Le dije: ¿lo necesitaba? Sí. ¿Era ético? No. Se fue enojado y me dijo: se lo voy a llevar. Nada más a Fran, no se lo puede decir usted. Y yo le dije: llévaselo. Y se lo llevó. Y ese pastor se lo aceptó. A mí no me importa. Yo dije: no. Él siempre me había contado que tenía un hermano preso, extraditado por narcotráfico en los Estados Unidos. Y me decía: ¿podemos orar por mi hermano? Y yo oraba por su hermano sin conocerlo. Señor, sácalo de ahí. 12, 13, 14 años preso. No sé de cuánto duró el tipo allá. De repente, primer año de aniversario, segundo año de aniversario, y ese hermano de este hombre que me quería dar el dinero sale de la prisión y viene a su ciudad y pasa por la iglesia, entra a la iglesia y al día siguiente se encuentra con el hermano y le dice: hermano, conocí una iglesia, un pastor que es un muchachito, jovencito, tremendo hombre de Dios. El hermano sonríe y le dice:
lo conozco, quédate ahí porque es un buen lugar. Él le pregunta, ¿cómo sabes que es un buen lugar? Y ese hermano le responde, porque hace unos años me fui a dejarle 50 millones de pesos y el hombre no me lo recibió. Está bien, yo perdí 50 millones de pesos, pero me gané un hijo y una hija.